Stammtisch, actualidad y política alemana en español. Bienvenidos a una nueva edición de Stammtisch, episodio número 40. Axel Plaza, ¿cómo te encuentras hoy? Yo estoy muy bien. ¿Y tú, Bastián? Esperando el fin de año. En nuestro episodio número 40 ya nos acercamos a el ocaso del 2019. Así es. Y buen año para Stammtisch. sin duda ha sido un año con muchos hallazgos y episodios muy intensos. También el de hoy lo va a ser en alguna medida u otra. Así es, traemos dos temas para esta ocasión. Uno de ellos, el primero del cual vamos a hablar, es una historia del Cuarto Poder. Una historia de los medios de comunicación en Alemania y en particular en Berlín. Es el transcurso de un periódico que algunos conocerán, pero tal vez no es el de primera selección. Es Berliner Zeitung. Abreviado como BZ. BZ. Periódico ciertamente de los primeros de publicación en el área de Berlín, entre lo que es Tagesspiegel o, por ejemplo, Junge Welt u otros. Un diario que también tiene una tradición o una historia más vinculada a aquellas visiones y fuerzas que se encuentran en el espectro, para ponerlo en un término lineal, de la izquierda. Sí, hasta cierto grado o hasta cierto punto, pero bueno, no nos adelantemos. Es cierto que el nacimiento de este medio de comunicación es muy claro y determinante. Fue lo que era el órgano de los comandos de las fuerzas del Ejército Rojo. Nada más y nada menos, fundado en el 45 en el sector soviético. Entonces, con esas raíces y posteriormente bajo una cierta dirigencia de la otrora SED, Partido Unificado Socialista Alemán, hasta el 90 era con la línea editorial que era. Y a partir del 90 el diario comienza una nueva etapa, al igual que El País. Y hasta los últimos años, la verdad es que era un diario que había perdido cierta importancia o cierto protagonismo en el escenario de los medios de comunicación de la capital y a nivel nacional. Estaba enfrentando la crisis de la industria como todos los diarios, problemas de tiraje, de suscripción, etc. Y bueno, esos son los antecedentes. Pero queremos hablar de quién es el nuevo dueño de este diario, que lo compró en septiembre. Es una pareja, un matrimonio, Silke und Holger Friedrich, dos empresarios / millonarios que hicieron su fortuna en el rubro de la tecnología de la información. Y en septiembre de este año se compraron Berliner Zeitung. Una compra con la que ingresa un nuevo actor al escenario del Cuarto Poder y al escenario de los medios de comunicación en la capital. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque tiene muchas aristas y lo que ha provocado la adquisición de este diario por parte de este matrimonio, de los Friedrich, de ahora en adelante, generó muchas reacciones y tiene varias aristas que son interesantes de analizar desde el punto de vista del poder y de la libertad de información, libertad de expresión. Sería una aspiración decirlo en todo en su extensión, porque la verdad este tema tiene profundidad, pero hay que hablar ante todo de Holger Friedrich, concretamente, pero también hay que hablar de las tramas y los conflictos de intereses que se han generado. No es monocausal, pero por varias cuestiones desde esa compra o ese traspaso. Para hacerlo vamos a tomar la edición del diario del 8 de noviembre pasado, cuando en Berliner Zeitung hay dos publicaciones polémicas.
Una de ellas es la editorial que escriben los Friedrich en su diario, llamada la Berliner Erklärung, y en la cual hablaron de diferentes temas, pero hay 4 puntos principales. Uno de ellos pidieron que hubiera más velocidad y progreso en las elecciones de alcalde de Berlín. También hablaron de que querían hacer una contribución a que la oposición extraparlamentaria tuviera un nuevo sentido de autoemprendimiento burgués. Y acá en el punto 3 y 4 es cuando las cosas se ponen interesantes, porque hicieron ciertos comentarios sobre Rusia, preguntándose por qué Alemania no tomaba la mano que extendió el señor Putin en el 2001. Y además de eso, realizaron un pequeño homenaje a Egon Krenz, el último líder de la SED. Secretario general del Partido Unificado Socialista de la Alemania Oriental. El homenaje apuntaba a que era una especie de agradecimiento por lo que él había hecho por millones de personas que tuvieron la posibilidad de vivir una vida autodeterminada y positiva. Una especie de pequeño homenaje, todo esto en el contexto publicación del 8 de noviembre, en el contexto del aniversario número 30, la caída del muro, así que tiene cierto simbolismo también. Eso y de los 40 años de la proclamación de la República Democrática Alemana, bueno, más o menos a tiempo, eso fue en octubre, pero todavía se podría llegar a hacer en ese momento. Una editorial con intenciones, una editorial en la cual la nueva pareja propietaria del diario marcaba ciertas posiciones y revelaba ciertas simpatías políticas y visiones de mundo. La editorial, obviamente, que no pasó desapercibida para los otros actores del cuarto poder alemán. Hubo ciertas reacciones y algunas especies de preguntas o como críticas por las posiciones políticas que adoptaban. Pero bueno, vamos a seguir en esta edición de la Berliner Zeitung del 8 de noviembre, porque además de la publicación de la editorial, también se publicó un pequeño artículo en el cual, hablando de una empresa alemana llamada Centogen, el artículo hablaba de lo bien que le había ido a la empresa, de todas las ventas que estaba realizando, y este artículo fue sugerido por el matrimonio, por los propietarios, a la redacción de la Berliner Zeitung. Así que en concreto se mostró una publicidad encubierta, se puede poner así. Podríamos decirlo así. Entre comillas, no fue del todo neutral el reportaje. ¿Qué es lo que sucede? Centogen es una empresa de biotecnología con sede en Rostock y la sugerencia provino de los propietarios del diario. En el artículo, el diario hablaba de que Centogen era el líder mundial en el análisis genético de enfermedades extrañas. Lo que no decía el artículo del diario es que los Friedrich, en particular el dueño Holger Friedrich, tenía acciones en esta empresa. Y esta información se supo un par de días después por una publicación de Der Spiegel. O sea que Holger lo ocultó a sus propios colaboradores, en cierto modo. Sí, podríamos decirlo así, tal cual. O lo tuvo que decir a destiempo. A destiempo, claro. Bueno, ese es un primer caso del... un mal sabor, se puede decir. Eso deja un mal sabor en la redacción que desconfía un poco de su nuevo dueño. Habla mal también de como el propio trabajo periodístico de Berliner Zeitung porque no transparenta los intereses que están en conflicto. Hay varias aristas ahí. La credibilidad es siempre esa difícil. Ese ente tan fácil de romper y tan difícil de construir. Sí. Entonces, en efecto, pero me permito decir de que esto no es lo único que resonó alrededor de esta persona, Holger Friedrich. Otro dato interesante que este sujeto omitió, al menos eso parece que no fue hasta que se lo pusieron en evidencia que lo reconoció, y es su, digamos, efímera pero real colaboración con la Stasi, con los servicios secretos, de los cuales dice haber sido un IM, o sea, un colaborador informal. Así es. Esa historia es llamativa porque a los Friedrich los habían entrevistado en ocasiones previas y hablaron de su sentimiento hacia la RDA,
y tuvieron, digamos, ocasiones para abordar su pasado. Sin embargo, Olga Friedrich en particular decidió omitir, o al menos no comunicar o no transparentar ese pasado como informante de la Stasi. Y esta información es publicada por Welt am Sonntag, que es el diario perteneciente al Axel Springer Verlag, uno de los grupos y casas editoriales más fuertes de Alemania, a quien pertenece el Bild, entre otros varios medios. Y al ser publicado, genera otro conflicto para estos nuevos propietarios, dueños de Berliner Zeitung, para la redacción. Otro golpe a su autoridad moral. Sí. En la redacción y hacia afuera. A los pocos meses de haber asumido la propiedad del medio. Y entonces se le pregunta, bueno, pero ¿por qué no lo comunicó? Todo un problema. No es nuevo este caso para la Berliner Zeitung, que ya en el pasado ha tenido historias con editores o trabajadores que fueron informantes de la Stasi. En el 2008, de hecho, tuvo que despedir a 3 funcionarios por su vinculación con los servicios de inteligencia de la RDA. En fin, o sea, la Berliner Zeitung ha estado atravesada de este tipo de conflictos en su historia, pero nunca había sucedido a nivel del propietario. Pues es significativo, y ahí, en mi muy personal punto de vista, lo pasado, primero, fue otro contexto y no es comparable con hoy, como también hoy en día puede haber infiltraciones diferentes que no voy a valorar en este caso, pero lo significativo aquí es el querer ocultarlo, porque es cierto que en un proceso digamos, donde la historia reciente todavía es palpable, y en los medios, es cierto que en los medios de izquierda ha habido presencia, llámese Junge Welt, Neues Deutschland, misma Berliner Zeitung, y no le hace que pues esa gente pues siga trabajando. Pero lo cierto es que aquí hubo mala fe y hubo un mal tacto, me parece a mí. Cuando Olga Friedrich colaboró, se convirtió en IM de la Stasi, tenía 18 años, era 1987, lo hizo durante 3 años, hasta el 89, o 88. 88, un par de años. Y en el mismo informe que realizan quienes están encargados de revisar las actas de la Stasi, son bastante cautos en señalar su tipo de participación. O sea, él se ve de alguna forma muy, entre comillas, obligados a colaborar con la Stasi, ya que lo detectan cuando quería cruzar la frontera hacia Él era parte del Ejército Popular Nacional, NVA. Bueno, creo que claro, sí se puede llamar un ejército popular, que eran los entonces Fuerzas Armadas. Su potencial defección fue evitada in extremis, y bueno, supongo que en esa circunstancia actuó de esa manera, y como decimos, ni fue significativamente importante, ni fue muy larga, pero fue. Y lo importante para esta historia es, como tú decías antes, que lo ocultó. Pues bien, toda esta historia y todos estos antecedentes que les entregamos sobre los nuevos dueños de la Berliner Zeitung, y en particular de Olga Friedrich, y el haber ocultado su participación en la Stasi, tiene un anclaje con la actualidad y con lo que está sucediendo hoy en Berlín. Y de eso también le queríamos contar, porque ahí esta historia cobra cierta relevancia para quienes vivimos hoy en la ciudad. Y en particular tiene que ver con el portal de la ciudad conocido como berlin.de, en el cual seguramente ustedes quienes nos escuchan han tenido que entrar alguna vez a revisar dónde, cómo tomar una cita, un termin para ir a sacar una Anmeldung o cualquier otro trámite dentro de los 70 que se pueden realizar en este portal. ¿Qué es lo que sucede? El portal pertenece al Berliner Verlag, donde está la Berliner Zeitung y la Berliner Kurier, los 2 diarios que compró este matrimonio de los Friedrich. O sea que es, en la vía de los hechos, un portal público,
pero administrado en su mayoría por privados. El 74,8% pertenece a privados, pertenece al Berliner Verlag, a la editorial Berliner. Y el 25,2% pertenece al Investitionsbank Berlin, abreviado como IBB. ¿Por qué hablamos del portal y de los Friedrich? Porque les hicieron una entrevista al matrimonio, al poco tiempo de haber adquirido la Berliner Zeitung, y entonces ellos hablaron del portal y dijeron que ese era el verdadero tesoro del negocio que habían hecho. Porque este portal tiene una cantidad de tráfico brutal. Y además en esa entrevista, que fue con la Neue Zürcher Zeitung, NZZ, les preguntaron a la pareja sobre cómo se iban a anmeldear quienes se mudaran a Berlín en el futuro. A lo que respondieron, y ahora abro comillas, muy sencillo. Usted podrá descargar la aplicación de su ciudad, escanear un documento de identidad y en unos segundos podrá comprobar si el documento es válido o si existe algún tema legal. El siguiente paso sería compararlo con el número de identificación fiscal y todo esto sería en cosas de segundo. Eso es todo. Ante esa respuesta se prendieron las alarmas en el Departamento de Tecnología de la Información de Berlín. En particular, Sabine Smentek dijo que rechazó completamente la idea, en verdad. Rechazó completamente la idea, emitió un comunicado de prensa diciendo que el Senado no iba a permitir que se entregaran los datos de personas a una empresa privada por las potencialidades de utilización para comercio, negocios, etc. Tengamos en mente lo sacrosanto que es la protección de datos personales. No es que no sea en otros países, pero que yo creo que aquí lo tienen muy alto y todo mal uso, todo uso indebido es, al menos políticamente hablando, muy sancionado. No, podría haberlo dicho mejor. Es muy importante ese punto. Y cabe señalar que a las pocas semanas de haber emitido esta declaración en la NZZ, el Senado de Berlín informó que va a rescindir del contrato que firmó el 2018 hasta diciembre del 2021. Va a rescindir del contrato para la administración del portal berlin.de. Eso significa que el Senado... retirarle las potestades. Así es. Esa fue la decisión luego de esta entrevista, marcando una posición muy clara al Senado de Berlín también. El problema es que el Senado de Berlín va a tener que comprar esa página, lo que va a significar un desembolso de dinero bastante elevado, o encontrar alguna otra solución que todavía no sabemos cuál es. Esto, digamos, es un tema más aunado a los escándalos personales de los Friedrich, dicho de esta forma. Escándalos personales, escándalos de novato, tal vez. Un poco ingenuidad en el manejo del cuarto poder, del tablero, en el cual hay actores de peso que llevan años marcando la pauta editorial alemana. Son actores tradicionales, podríamos decir incluso que es una especie de elite de editoriales. Son grupos como el Axel Springer Verlag o el Tagesspiegel, que observan cómo ingresa un nuevo actor, los Friedrich, el matrimonio, en el juego de los medios de comunicación, que es un juego de poder y es un juego por la influencia. Observan cómo ingresa este actor y no pueden permanecer de brazos cruzados. Este medio que fue comprado en los 90s y en los 2000s por N cantidad de manos, se dijo en alguna ocasión que iba a ser el Financial Times de Alemania, lo cual nunca pasó. Ahora más bien se va a convertir en uno más de los considerados de izquierda, que son Neues Deutschland. Podría ser que sería novedoso, porque en este sector ya, digamos, hay actores establecidos, sean las publicaciones de los partidos pequeñitas, pero está Neues Deutschland, está Junge Welt, está Unsere Zeit y poco más. Entonces se une a ese grupo de ese sector que es pro Rusia, pro RDA y un poco anti-establishment. Sí es, claro, con la condición de que esta línea política pase como nueva identidad del periódico. De lo contrario, aquí hay señales muy mixtas que no se logran entender todavía del todo. Pero algo que podemos destacar, y que creo que es importante destacar,
es que también con estos nuevos propietarios les inyectan una cantidad de recursos brutales al diario. Le inyectan dinero, crean una nueva página web en 2 meses y todo eso potencia a un medio que estaba muy mal, que venía con pérdidas y arrastrando una cantidad de deuda tremenda. Y una pérdida de público. Pérdida de público. En un sector también que están todos haciendo crisis. O sea, todas las casas tradicionales impresas están con crisis. Entonces, eso también es observado tal vez con cierto recelo, como han sugerido algunos análisis y columnas de opinión que surgieron en Süddeutsche Zeitung y en Zeit Online. Sugirieron que tal vez había un poco de eso, un poco de cómo es que los Friedrich están haciendo cambios e innovaciones tan rápido en un diario que estaba casi muerto. Es que hay que entender cuál es el pecado de los Friedrich, sin ir muy lejos. Y su pecado es muy simple, es que son Ossis. Esto es el término peyorativo de cuando la visión Wessi es occidental, Ossi es oriental. Y claro, con la reunificación... Eso es una visión. Hubo una... Sí, bueno, esa es una de las visiones. Pero es muy certera. Yo creo que importa mucho el lugar donde vienen porque se tratan de meter en una elite que estaba manejada por Wessis. Todos los medios de la Alemania Oriental fueron comprados de mayor o menor medida por empresarios o medios occidentales, Axel Springer, Funke Mediengruppe, you name it. Y esto sería la anomalía. Sí. Que una pareja de millonarios, pero Ossis y un poquito más pro-rea, se hagan con un medio. Que es hacerse con influencia y es hacerse con poder finalmente. Con capacidad de interpretar la realidad y de construir relatos. Ese es un punto de vista, sí. No es el único. Bueno, estos son los diferentes... No, es muy certero. Y la otra pregunta que queda abierta es ¿qué es lo que persigue este matrimonio en particular? ¿Cuál es su objetivo? ¿Se sabe? Solamente hay tesis. Pero de momento está claro que han decidido convertirse en un actor en el tablero del cuarto poder. Stammtisch. Análisis, información, contexto. Muy bien, sigamos con el segundo tema de este episodio, que seguimos con los rusos, pero esta vez en otro nivel de historia. ¿En qué nivel? ¿El nivel de espías? Hablemos. ¿Asesinos a sueldo? De misterios sin resolver, espías y conspiraciones. No, más allá de todo. Esto no es Jean Le Carré, casi. Pero han pasado cosas en la ciudad y no son del todo claras en su interpretación. Pues vamos a intentar de echarle luz a lo que es seguro o lo que sabemos y veamos un poco a dónde está llevando esto. Tal vez sea bueno que nos cuentes qué fue lo que sucedió. Sí, lo que sucedió concretamente es un asesinato. Como todo buen cuento, tiene un asesinato. ¿Dónde? En el Kleiner Tierpark, en Moabit. ¿Quién fue asesinado? Bueno, se asesinó a un individuo, se dice que es georgiano, pero no lo tengo al 100% confirmado, en todo caso es checheno. Selimkham Kangoshvili. Este nombre va a resonar todavía en los siguientes 15-20 minutos. Selimkhan Kangoshvili. ¿Cuándo fue asesinado? Bueno, esto pasó en agosto. ¿De este año? Sí, en agosto. Wow. ¿Sabemos cómo fue asesinado? Lo que se sabe es que un individuo en bici se acercó, le tiró desde la bici, le dio las balas mortales, se escapó e intentó tirar tanto la bici como el arma en un río, ante lo cual fue detenido y está ahora mismo en detención preventiva y el individuo se niega a hablar. Niet. No ha dicho niet, nada. Y eso es una de las incógnitas que tenemos. Primero, ¿quién es? ¿Quién es? Y segundo, ¿por qué asesinó a Kangoshvili? Bueno, el asesino de Kangoshvili se llama
según las informaciones de su identidad, de su pasaporte ruso, Vadim Sokolov. Vadim Sokolov, que fue confirmado por parte de la embajada rusa ser auténtico y ser su identidad. Sin embargo, hay dudas, porque bueno, también hay medios que han sacado una tesis de que Sokolov no sería él, sino sería un tal Vadim Krasikov. Axel, Vamos vamos por parte, porque en Stammtisch no hablamos de crónica roja ni asesinatos, por lo general. No solemos reportar sobre los asesinatos de la ciudad, ni nos interesan en particular, como en la línea editorial que hemos construido, este tipo de casos. Sin embargo, ya este asesinato tiene componentes y dudas, símbolos de interrogación tremendos que lo rodean. Y es por eso que queremos hablar, porque hay un vínculo con la actualidad. Y ahora sí, por favor, ¿qué tesis han surgido en los medios de comunicación? ¿Qué tesis han surgido a nivel político? ¿Cuáles han sido las consecuencias de este asesinato y por qué es importante? Hizo muchísimas olas este caso. ¿Por qué? Las autoridades alemanas, la Procuraduría General de la República, si se considerará aquí más o menos decir, fue y levantó una demanda a Moscú de que se le asistiera en esclarecer el caso, a lo que los rusos simplemente, según la versión alemana, no correspondieron, pero como tenemos las últimas declaraciones de Vladimir Putin en París, ahora en la reunión con Zelensky, en lo que es el formato Normandía, simplemente ellos no dicen estar involucrados en lo más mínimo con este individuo. Eso sí, desde la óptica rusa es totalmente diferente, porque este individuo, Kongashvili, es nada y menos que uno de los militantes que dicen estar atrás de los ataques terroristas del metro de Moscú y en diferentes combates contra el Estado ruso. Desde los militantes chechenos. Otras informaciones sobre Kangosvili es que él en Alemania estaba como solicitando asilo y que estuvo luchando por parte de los separatistas chechenos en la guerra entre el 99 y el 2009. Entonces, para los rusos, prófugo de la ley, tendría otra figura. De hecho, ahora mismo, mientras hablamos, hay diferentes versiones. O sea, los rusos dijeron, bueno, pero los alemanes no han colaborado en la extradición de Kongashvili. Que tiene un alias, una identidad, una segunda identidad. Tornique K. Tornique K. Es efectivamente este Tornique K, o dicen que es colaborador de la CIA, o al menos de algún otro servicio occidental. Acá es donde el territorio se pone como pantano y es difícil porque cada versión asegura no conocer lo que se le impugna desde el otro lado y tiene su propia versión y son trascendidos también, ¿cierto? A partir de ahora el tema se vuelve más complejo de analizar porque no hay verdades, nada está verificado, ni es muy fácil discernir aquí líneas. Lo que queda claro, los rusos dicen los alemanes no colaboran en la extradición y nosotros no tenemos nada que ver en la muerte y en el asesinato de este individuo y no sabemos nada de Sokolov / Krasikov, según cuál fuera el caso. Y todo este problema tuvo repercusiones a nivel diplomático, político. Por la expulsión de 2 diplomáticos rusos que se sospechaba ser encubiertos de la GRU, que son los servicios secretos militares rusos en Alemania. Ante lo cual ha trascendido desde Moscú que vendrían acciones similares, ya que... Ya lo hicieron. Ya anunciaron que 2 diplomáticos alemanes residentes en Moscú van a ser expulsados por reciprocidad y el ministerio alemán ha lamentado estos hechos. Eso es el filo del desarrollo de este caso que
aparentemente, como todo buen thriller, al final el muerto es secundario a insignificante porque se vuelve todo tan complicado que es una nebulosa. Y un episodio más en las siempre complejas relaciones entre Alemania y Rusia. No, complejísimas. No, hay que ir poquito atrás. Comienza todo más o menos en 2014, me parece, a menos. Ahí comenzó a enturbiarse de verdad con el Conflicto tema de de la la Crimea. Claro. Con el tema de Crimea y ya después Lugansk y Donetsk, que ahora mismo en París se volvió a abrir el caso. No hay resolución. Kiev se pone intransigente, Rusia se pone intransigente, Alemania se dice neutral y intermediario, pero en fin, todo esto se superpone y se está fraguando al mismo tiempo que se están tirando piedras uno al otro. Entonces, verdaderamente la pregunta aquí es, primero, si se llegara a esclarecer este caso, puede tomar tiempo, y en qué medida esto no condiciona el rol de mediador de Alemania en el formato Normandía de Minsk II. Axel, yo creo que la dimensión internacional del caso es para hacer un episodio, tal vez 2 completos de Stammtisch. Vamos a ver si lo hacemos en el 2020, ¿por qué no? Tenemos un año entero para seguir informándole. Pero lo concreto de este caso es que Berlín parece que se mantiene su fuerte identidad de ciudad de espías. De momento. Sigue habiendo mucha actividad encubierta. De esta forma llegamos al final de Stammtisch, el episodio número 40. Esperamos que haya sido de su agrado. Una vez más, volveremos la semana que viene con más desenlaces y desarrollos de esta ciudad y este país que tanto intriga. Quedan pocos episodios en este año, pero bueno, ya iremos informando al hilo cómo va esto. Muy gracias por su tiempo, su atención, que tengan